Muchísimas gracias por estar aquí. Dejad un comentario para compartir vuestras opiniones y suscribíos para no perderos nada. Y quedaos conmigo, porque la historia que vais a escuchar os tocará el corazón y os hará preguntar, ¿cómo es posible que el desprecio pueda esconderse tan profundamente en una familia? ¿Y qué sucede cuando una madre decide que ya ha sido suficiente? En el Día de la Madre, mi nuera canceló mi sitio en la mesa y anunció: el verdadero regalo será cuando esa arpía termine en una residencia. El lunes cancelé el cheque de su hipoteca. Estaba en mi cocina, colocando unas delicadas rosas rosas en un jarrón de cristal que había guardado para ocasiones especiales, mi regalo del Día de la Madre para Cristina, mi nuera. La luz del sol entraba a raudales por las ventanas, reflejándose en la superficie pulida de la taza de té pintada a mano que le había comprado, un capricho que realmente no podía permitirme con mi pensión fija, pero quería que se sintiera especial. Con 60 años, todavía creía en intentarlo. Todavía creía que si encontraba el regalo adecuado, decía las palabras correctas, de alguna manera el muro entre nosotras se derrumbaría. Mi teléfono vibró en la encimera. David, mi hijo. Mi corazón dio un vuelco mientras me limpiaba las manos en el delantal y lo cogía. Mamá, su voz sonaba tensa. Sobre mañana. Algo en su tono hizo que me agarrara al borde de la encimera. ¿Qué pasa, cariño? Ya tengo el regalo de Cristina y he hecho esas galletas de limón que tanto les gustan a los niños. Un pesado silencio se extendió entre nosotros. Es eso, mamá. Cristina pensó que sería más fácil hacerlo en pequeño este año, solo la familia. Mi mano se congeló en el aire. Pero yo soy familia. Ya sabes a qué me refiero, mamá. Su voz bajó aún más. Solo nosotros y los niños. Los padres de Cristina también vienen. Las rosas se volvieron borrosas ante mis ojos. ¿Sus padres? Sí, se quedan el fin de semana. Tragué saliva con dificultad, luchando por mantener la voz firme. Ya veo. Bueno, podría pasar un momento, no me quedaré mucho, solo quiero darle a Cristina. Mamá, por favor, no lo hagas más difícil. La frustración en su voz me atravesó como un cuchillo. Cristina aquí ha estado muy estresada últimamente con las reformas de la casa y todo lo demás. Las reformas de la casa que les había ayudado a comprar, la hipoteca que había estado pagando por ellos desde que David perdió su trabajo el año pasado, la hipoteca que había estado drenando mis ahorros de jubilación mes tras mes. Entiendo, dije, aunque no era así. En realidad no. Después de colgar, me quedé allí mirando las rosas que había arreglado con tanto esmero. Siempre había creído que las familias permanecían unidas, pasara lo que pasara. Esa creencia me había guiado en mis días más duros después de que Roberto muriera, dejándome sola con un hijo de 12 años que criar. Cogí las llaves del coche. Pasaría por su casa solo para dejar los regalos. Ni siquiera entraría. ¿Qué daño podría hacer? 20 minutos después, aparqué frente a su chalet de 2 plantas. La casa estaba en silencio, ni rastro de nadie. Quizás estaban de compras para mañana. Estaba a punto de dejar los regalos en el porche cuando oí la voz de Cristina flotando a través de la ventana abierta. No, mamá, no te preocupes por si aparece. La risa de Cristina fue fría. Me aseguré de que David le dijera que se mantuviera alejada. Este año no está invitada. Hizo una pausa. Ni ningún año, si por mí fuera. Debería haberme ido.
Deberías haberme alejado, pero mis pies permanecieron clavados en el sitio. ¿Sabes cuál sería un verdadero regalo del Día de la Madre? Continuó Cristina, su voz goteando desprecio. Cuando esa vieja arpía finalmente ingrese en una residencia de ancianos, eso sí que sería motivo de celebración. ¿Qué haríais vosotras en el lugar de Carmen? ¿Cómo reaccionaríais al oír palabras tan crueles? La bolsa de regalo se me escurrió de los dedos. El juego de tazas de té se hizo añicos contra el cemento. Apenas noté el sonido, apenas sentí el dolor cuando un trozo me cortó el dedo al agacharme a recoger los pedazos. Esa vieja arpía. Conduje a casa aturdida, las lágrimas nublando mi visión. Una vez dentro, me derrumbé en mi sofá. El peso de las palabras de Cristina me aplastaba el pecho. Durante años, había estado poniendo excusas por su comportamiento. Estaba estresada. Venía de una generación diferente. Solo necesitaba tiempo para congeniar conmigo. Había tragado sus comentarios sarcásticos en las reuniones familiares, fingido no notar cuando se olvidaba de incluirme en las fotos familiares y mientras tanto les había estado ayudando económicamente, pagando su hipoteca, contribuyendo a los fondos universitarios de mis nietos, privándome yo para que ellos tuvieran más. Mi mirada se posó en mi talonario de cheques sobre la mesita de café. El pago de la hipoteca de su casa vencía la próxima semana. Ya había rellenado el cheque, esperando para enviarlo por correo el lunes. Lo recogí mirando la cantidad 1.900 euros, casi la mitad de mis ingresos mensuales. Con dedos temblorosos, lo rompí por la mitad. Luego, llamé al banco y di orden de anular el pago de todos los cheques futuros a la compañía hipotecaria. ¿Está segura, señora García?, preguntó el empleado del banco. Es un pago recurrente que ha estado haciendo durante más de un año. Estoy segura, dije, mi voz más fuerte de lo que me había sentido en años. Ese pago se detiene hoy. Cuando colgué, noté que mis manos habían dejado de temblar. Por primera vez en meses podía respirar libremente. Mañana era el Día de la Madre y lo pasaría sola, pero también sería el primer día de mi nueva vida. Una vida en la que ya no sacrificaría mi dignidad por personas que me veían como nada más que una carga a tolerar. Miré alrededor de mi pequeño salón las fotos de David y los nietos. ¿Qué pasaría ahora? ¿Me permitiría Cristina ver a mis nietos de nuevo una vez que se diera cuenta de que el dinero había dejado de llegar? El pensamiento me atravesó el corazón como un dolor físico. Pero otra voz, más fuerte y clara, surgió dentro de mí. ¿Qué clase de ejemplo estoy dando a mis nietos si permito que me traten de esta manera? Sonó el teléfono. El número de David apareció en la pantalla. Demasiado pronto para que supiera lo del cheque, pero quizás Cristina me había visto fuera de su casa. Dejé que sonara. Pasaron 3 días sin noticias de David o Cristina. 3 días de sobresaltarme cada vez que sonaba el teléfono, de ensayar lo que diría cuando finalmente llamaran. 3 días de cuestionarme si había tomado la decisión correcta. Me senté en la mesa de mi cocina, revisando viejos álbumes de fotos. Allí estaba David a los 7 años, sin sus dientes delanteros, sosteniendo orgulloso un pez que había pescado con su padre. La muerte de Roberto por un infarto repentino 3 años después había destrozado nuestro mundo, dejándome viuda a los 35 años con un niño en duelo y una montaña de deudas.
Tracé el rostro de Roberto en la fotografía. Hice todo lo que pude, le susurré. Mantuve a nuestro chico a salvo. Y lo había tenido 2 trabajos, administrativa de día, camarera de noche, para mantener un techo sobre nuestras cabezas. Había ayudado a David con los deberes entre turnos, asistido a cada evento escolar, incluso cuando significaba pasar sin dormir. Había sacado una segunda hipoteca sobre nuestra casa para pagar su educación universitaria. Nunca me volví a casar, aunque hubo oportunidades. Mi vida giraba en torno a David, en torno a darle el futuro que Roberto y yo habíamos soñado para él. Cuando conoció a Cristina en su último año de universidad, me emocioné. Ella era ambiciosa, segura de sí misma, estudiaba empresariales, tenía planes. Lo que no me di cuenta entonces fue que sus planes siempre habían incluido mi dinero, no a mí. La boda fue la primera señal. Cristina insistió en una celebración fastuosa en un lugar caro. Cuando sugerí suavemente algo más modesto, me miró con un desprecio apenas disimulado. Este es nuestro día especial, había dicho. Queremos que sea perfecto. ¿No quieres eso para tu hijo? Por supuesto que sí. Así que retiré dinero de mi plan de pensiones, incurriendo en penalizaciones que no podía permitirme, para darles la boda de los sueños de Cristina. Después de casarse, la distancia creció. David llamaba con menos frecuencia. Las invitaciones a cenar se volvieron raras. Cuando los visitaba, Cristina encontraba razones para acortar las visitas. Siempre había algo. Le dolía la cabeza. Los niños estaban demasiado cansados. Tenían planes de los que se habían olvidado. Sin embargo, cuando necesitaban ayuda económica, de repente volvía a ser familia. Hace 3 años, cuando quisieron comprar el chalet en el barrio de lujo, David había venido a mí con la mirada baja. El banco no nos aprueba el importe total, admitió. Pero es la casa perfecta, mamá, en el mejor distrito escolar para los niños. Me ofrecía ayudar con la entrada, agotando los últimos ahorros que me quedaban. Pero, entonces David perdió su trabajo en los recortes del sector tecnológico y no podían hacer frente a los pagos de la hipoteca. Cristina se negó a mudarse a una casa más asequible. Fue entonces cuando empecé a pagar su hipoteca, una medida temporal que de alguna manera se volvió permanente. El teléfono sonó, sobresaltándome de mis recuerdos. El número de David apareció en la pantalla. Esta vez contesté. ¿Dónde está el pago de la hipoteca? Sin saludo, sin un ¿cómo estás, mamá? Solo ira. Hola a ti también, David, dije, mi voz más tranquila de lo que me sentía. Mamá, el banco llamó. Dijeron que el pago está vencido. ¿Qué está pasando? Respiré hondo. Ya no voy a hacer el pago, David. ¿Qué? Su voz se elevó. No puedes hacer eso. En realidad sí puedo. Es mi dinero. Pero teníamos un acuerdo. Dijiste que nos ayudarías. Eso fue antes de oír lo que Cristina realmente piensa de mí. Las palabras salieron antes de que pudiera detenerlas. Antes de descubrir que no estaba invitada al Día de la Madre mientras sus padres eran bienvenidos, antes de oír a tu mujer decir que mi ingreso en una residencia sería un verdadero motivo de celebración. Silencio. Entonces nos estabas espiando. La acusación me dolió. No, David. Vine a dejar unos regalos y Cristina estaba hablando lo suficientemente alto como para que los vecinos la oyeran. No lo decía en serio, dijo él, pero su voz carecía de convicción.
Solo estaba desahogándose. ¿Sobre qué? ¿Qué le he hecho yo alguna vez excepto dar y dar hasta que no me queda nada para mí? Otro silencio. Casi podía verlo pasándose la mano por el pelo, como hacía cuando estaba estresado. Un gesto tan parecido al de su padre. Mamá, necesitamos ese dinero. No podemos hacer el pago sin él. Entonces, vended la casa, David. Comprad algo que podáis permitiros. No podemos hacer eso ahora, sonaba aterrado. El mercado está bajo. Perderíamos dinero y el colegio de los niños. Esas son vuestras decisiones, dije, sorprendida de mi propia firmeza. Pero yo no voy a pagar más. ¿Esto es chantaje? Su voz se volvió fría. Estás usando el dinero para castigarnos porque te hirieron los sentimientos. Algo se rompió dentro de mí, después de todo lo que había sacrificado. Todo lo que había renunciado. Mi hijo pensaba que estaba siendo mezquina. Esto no es sobre castigo, David, es sobre respeto. Mi voz temblaba, pero se mantuvo firme. He pasado toda mi vida poniéndote a ti primero. Me privé de cosas para que tú pudieras tener lo que necesitabas. Tengo 60 años y apenas tengo ahorros para mi jubilación porque te lo di todo, y a cambio dejas que tu mujer me trate como si no fuera nada. Eso no es justo. No, no es justo. Nada de esto es justo. Pero se acabó. Hice una pausa, reuniendo fuerzas. Te quiero, David. Siempre te querré, pero ya no me prenderé fuego para manteneros calientes a ti y a Cristina. Colgué antes de que pudiera responder, antes de que mi resolución pudiera desmoronarse. Fuera de mi ventana, las flores de primavera estaban floreciendo en mi pequeño jardín. Había plantado esos bulbos en otoño, un acto de fe en que estaría aquí para verlos florecer. Ahora sus colores vibrantes parecían una señal. La vida continuando, la belleza emergiendo incluso después del invierno más duro. Mi teléfono vibró con un mensaje de David. Tenemos que hablar de esto en persona. Voy mañana. Dejé el teléfono sin responder. Mañana llegaría pronto. Por ahora, salí a mi jardín y comencé a arrancar las malas hierbas, mis manos trabajando en la tierra fértil. Era hora de ocuparme de mi propia vida por una vez. Hora de ver qué podría florecer si redirigía todo ese cuidado y atención hacia mí misma. El timbre sonó precisamente a las 10 de la mañana siguiente. Había estado despierta desde el amanecer, demasiado ansiosa para dormir, ensayando lo que le diría a David. Me alicé la rebeca y abrí la puerta. David estaba en mi porche, su rostro tenso. Parecía mayor de alguna manera, las líneas alrededor de sus ojos más profundas de lo que recordaba. «Entra», dije, haciéndome a un lado. Pasó junto a mí sin decir palabra, sus hombros rígidos. En el salón permaneció de pie, con las manos metidas en los bolsillos. «¿Quieres un café?», pregunté, buscando la normalidad en esta situación decididamente anormal. «No he venido a tomar café, mamá», dijo con voz plana. «Estoy des por la hipoteca. Por supuesto, no para ver cómo estaba, no para disculparse por excluirme del Día de la Madre, solo el dinero». Me senté en el sofá, de repente agotada. «Siéntate, David, por favor». Dudó, luego se sentó en el borde del sillón frente a mí. «Necesitamos ese dinero. El banco llamó ayer. Si nos retrasamos en otro pago, comenzarán el proceso de ejecución hipotecaria». «Ya te dije mi decisión», dije en voz baja. «No voy a pagar más.
¿Por un estúpido comentario que hizo? Se pasó la mano por el pelo con frustración. Solo estaba teniendo un mal día. Esto no es por un comentario, dije. Es por años de falta de respeto, años de ser tratada como un cajero automático en lugar de como una madre. Eso no es justo, ¿verdad? Abrí el cajón de la mesita auxiliar y saqué un pequeño cuaderno. ¿Sabes lo que es esto? Es cada regalo económico que os he dado desde que os casasteis. La entrada de vuestra casa, el dinero para las reformas, los pagos mensuales de la hipoteca, los préstamos que nunca fueron devueltos. Lo abrí pasando páginas. Son más de 280.000 euros, David. Casi todo lo que había ahorrado para mi jubilación. Su rostro enrojeció. Nunca dijiste que fueran préstamos. Te ofreciste a ayudar. Y tú nunca lo rechazaste, repliqué. Ni siquiera diste las gracias, y mientras tanto, Cristina dejaba claro lo poco que valoraba mi presencia en vuestras vidas. Eso no es verdad, protestó David, pero sus ojos no se encontraron con los míos. La Navidad pasada, dije. Se olvidó accidentalmente de decirme que la cena se había adelantado 2 horas, llegué y todos estaban terminando el postre. David se movió incómodo. Eso fue un malentendido. Las vacaciones familiares a la playa el verano pasado, solo me enteré por Facebook después de que ya os habíais ido. Pensamos que no querrías vuestra fiesta de aniversario. Me sentaron en una mesa con desconocidos, lejos de la familia. Mamá, estás siendo dramática. ¿Lo estoy? Fui a mi escritorio y volví con un montón de tarjetas. Tarjetas de cumpleaños para los niños, cheques de Navidad. Todos devueltos con dirección incorrecta escrita en ellos, aunque mi dirección no ha cambiado en 20 años. El rostro de David palideció. Nunca las vi. Por supuesto que no. Las dejé entre nosotros. Cristina se aseguró de eso, igual que se asegura de que rara vez vea a mis nietos. ¿Sabías que Lucía me preguntó la última vez que la vi por qué ya no la quería? Porque Cristina le dijo que por eso nunca iba a verlos. Los hombros de David se hundieron. Ella no haría eso. Pero lo hizo. Me incliné hacia adelante. David, he intentado durante años construir una relación con Cristina. He pasado por alto desprecios, tragado insultos y continuado apoyándoos económicamente. Pero ya no puedo más. No lo haré. El timbre sonó de nuevo, sobresaltándonos a ambos. ¿Esperas a alguien?, preguntó David. No lo esperaba, pero tuve el presentimiento de quién era. Abrí la puerta y encontré a Cristina allí, su expresión una máscara de indignación. Sabía que él no manejaría esto bien, dijo, pasando junto a mí para entrar en la casa. Sus ojos se posaron en David. ¿Qué está tardando tanto? Consigue que firme el cheque y vámonos. El frío en la habitación era palpable. David parecía mortificado. Cristina, comenzó. No es por eso... Oh, basta. Se giró hacia mí con los brazos cruzados. Mira, sé que estás molesta por el Día de la Madre, pero esto es infantil. Necesitamos ese dinero. Es mi dinero, dije en voz baja, y he decidido no daroslo más. El rostro de Cristina se ensombreció. Después de todo lo que hemos hecho por ti, no pude evitarlo. Me reí. Era tan absurdo, tan completamente al revés. ¿Qué habéis hecho exactamente por mí, Cristina, además de coger mi dinero y alejarme de mi familia? Te he tolerado, espetó su fachada resquebrajándose. ¿Tienes idea de lo agotador que es tenerte revoloteando, siempre queriendo atención?
David estaba bien hasta que empezaste a hacerte la pobre viuda solitaria. David se levantó tan bruscamente que la mesita de café tembló. Cristina, ya basta. No, no basta, replicó ella. Tu madre te ha estado manipulando durante años con sus chantajes emocionales y su talonario de cheques. Bueno, no la necesitamos. Más bien necesitamos su talonario ahora mismo, dijo David en voz baja, y algo dentro de mí se rompió, mi propio hijo, admitiendo que mi valor para ellos era puramente financiero. Cristina se volvió hacia mí, su voz de repente melosa. Carmen, todos decimos cosas que no sentimos cuando estamos molestos. Dejemos esto atrás. El pago de la hipoteca ya no es mi responsabilidad. Terminé por ella. Ni vosotros tampoco. La fachada de Cristina se desmoronó por completo. Vieja engreída y santurrona, ¿crees que David te visitaría siquiera si no estuvieras pagando nuestras facturas? ¿Crees que a los niños les importaría su abuela si no les trajeras regalos caros? David miró a su esposa horrorizado. Cristina, para. No, déjala continuar, dije, una extraña calma invadiéndome. Déjala decir la verdad por una vez. Cristina rió amargamente. ¿La verdad? La verdad es que has estado comprando tu entrada en nuestras vidas porque no tienes nada más que ofrecer, nadie más a quien cargar con tu necesidad, y ahora estás montando una rabieta porque finalmente te diste cuenta de que te hemos estado utilizando. El silencio que siguió fue absoluto. David parecía como si lo hubieran golpeado. El pecho de Cristina subía y bajaba con ira, y yo me sentí extrañamente liberada. Gracias por tu honestidad, dije, mi voz firme. Ahora me gustaría que os fuerais los dos. Mamá, comenzó David, pero levanté la mano. Ya he oído suficiente, dije. No tenemos nada más que discutir. Cristina agarró su bolso. Bien, vámonos, David, ha tomado su decisión. David dudó, dividido entre su esposa y su madre. David. La voz de Cristina era un látigo. Ahora. Él me miró, luego la siguió hasta la puerta, pero antes de salir, se giró. No lo sabía, mamá, sobre las tarjetas, sobre lo que le dijo a Lucía. Te lo juro. Asentí una vez. Si le creía o no ya no importaba. Cuando la puerta se cerró tras ellos, me dejé caer en el sofá, temblando, no de tristeza, sino de un orgullo feroz e inesperado. Finalmente me había mantenido firme, la máscara había caído. Ahora era el momento de ver qué había debajo. Las semanas siguientes a esa confrontación pasaron en una extraña neblina. Me movía por mis días mecánicamente, haciendo la compra, cuidando mi jardín, viendo programas de televisión que apenas registraba. El silencio de mi teléfono era ensordecedor. Ni llamadas de David, ni fotos de los nietos, ni demandas de dinero. El silencio dolía, pero menos de lo que esperaba. También había una curiosa libertad en él. Estaba doblando la ropa un miércoles por la tarde cuando sonó el timbre. Al abrir, encontré a Lucía, mi nieta de 11 años, en mi porche, su bicicleta tirada de cualquier manera en el césped detrás de ella. Lucía, jadeé, atrayéndola en un abrazo. ¿Qué haces aquí? ¿Sabe tu padre dónde estás? Sacudió la cabeza, sus ojos llenos de lágrimas. Papá y mamá están discutiendo todo el tiempo por la casa y por ti. Oí a papá decirle a mamá que el banco nos va a quitar la casa. Mi corazón se encogió. Así que había comenzado el proceso de ejecución hipotecaria.
Te echo de menos, abuela, dijo Lucía, escondiendo su rostro contra mi hombro. Mamá dijo que ya no querías vernos, pero yo sabía que no era verdad. La llevé a la cocina y me puse a prepararle su chocolate caliente favorito con extra de nubes de azúcar. Aunque hacía calor afuera, algunas situaciones requerían comida reconfortante. Tu madre no estaba diciendo la verdad, dije suavemente, poniéndole la taza delante. Te he echado muchísimo de menos. Lucía asintió, sorbiendo su cacao. Papá está muy triste todo el tiempo. Perdió su trabajo otra vez la semana pasada. Mamá no para de llorar por la casa. Así que por eso David no había llamado. Además de los problemas con la hipoteca, había perdido su trabajo de nuevo. Era la tercera vez en 5 años. El sector tecnológico podía ser brutal. ¿Estáis tú y papá enfadados?, preguntó Lucía con los ojos muy abiertos por la preocupación. ¿Es por eso que ya no ayudas con nuestra casa? Respiré hondo, considerando cómo explicar las complejidades adultas a una niña. Tu padre y yo tenemos un desacuerdo sobre el respeto, sobre cómo deben tratarse los miembros de la familia. ¿Es porque mamá es mala contigo?, preguntó Lucía sin rodeos. La oí decirle a tía Sara que eras una bruja controladora que necesitaba meterse en sus propios asuntos. Casi me atraganto con el té. De la boca de los niños. Es complicado, cariño, dije finalmente. Pero quiero que sepas que nada de esto es culpa tuya y que te quiero mucho. Cuando llamé a David para decirle que Lucía estaba conmigo, su alivio fue palpable. Voy a buscarla enseguida, dijo, con la voz tensa. Déjala para cenar, sugerí. La llevaré a casa después. Una pausa. A Cristina no le gustará eso. Cristina no tiene por qué saberlo, respondí sorprendida de mi propia audacia. Lucía vino a mí, David. Está preocupada porque estáis discutiendo todo el tiempo. Otra pausa más larga. Entonces, bien, pero la recogeré. Necesito hablar contigo de todas formas. David llegó poco después de las 7, con aspecto agotado. Lucía corrió a abrazarlo, parloteando sobre las galletas que habíamos horneado y cómo la había dejado ayudar a quitar las rosas marchitas de mi jardín. Ve a esperar en el coche, cariño, dijo David finalmente. Necesito hablar con la abuela. Cuando ella se fue, él se quedó de pie torpemente en mi salón, con las manos en los bolsillos, igual que hacía semanas. Pero algo había cambiado. La ira se había ido, reemplazada por un cansancio profundo. Perdiste tu trabajo, dije. Él asintió. Recortes de presupuesto. Despidieron al 20% del personal. ¿Y la casa? Hemos fallado 2 pagos. Se dejó caer en una silla pasándose una mano por la cara. El banco envió una notificación formal. Si no nos ponemos al día en 30 días, comenzarán la ejecución. No dije nada, esperando. Los padres de Cristina no pueden ayudar. Su padre perdió la mayor parte de su jubilación en algún plan de inversión el año pasado. Apenas llegan a fin de mes. Nunca había sabido eso. Cristina siempre hablaba de su familia como si fueran económicamente solventes. Vamos a tener que vender, admitió David. Pero, como te dije, el mercado está bajo. Perderemos dinero. Quizás nos quedemos sin nada después de que el banco se lleve su parte. Lo siento, dije, y lo decía en serio. No lo suficiente como para abrir mi talonario de nuevo,
pero sí por el estrés que estaba sufriendo. Él asintió, luego metió la mano en el bolsillo y sacó un sobre arrugado. Encontré esto en el cajón del escritorio de Cristina. Estaba buscando los papeles de la hipoteca y encontré, bueno, esto. Abrí el sobre y encontré tarjetas de cumpleaños, tarjetas de Navidad, todas mías para los niños, todas sin abrir. Había más, dijo David en voz baja. De hacía años, las guardó todas. Dijo que estaba protegiendo a los niños de mi madre manipuladora. Mis manos temblaron al mirar los sobres de colores, cada uno conteniendo regalos y notas de amor que nunca habían llegado a sus destinatarios. No lo sabía, susurró David. Te juro que no sabía que estaba haciendo esto. ¿Y todo lo demás? Pregunté. La forma en que me hablaba, las exclusiones accidentales de eventos familiares. Él desvió la mirada. Sabía algo de eso. Me decía a mí mismo que solo era territorial, que con el tiempo se acostumbraría a ti. Volvió a mirarme a los ojos. No quería verlo. Era más fácil creer que todo estaba bien. Y ahora, suspiró David profundamente. Ahora todo se está desmoronando. Cristina me culpa por no haberte manejado mejor, por dejar que nos cortaras el grifo financiero. Dice que si hubiera sido mejor hijo, nada de esto habría pasado. La ironía era casi dolorosa. Después de todos esos años de sacrificio, de poner a David primero, me estaban pintando como la villana por finalmente decir basta. ¿Qué quieres de mí, David?, pregunté directamente. No lo sé. Se levantó inquieto. No espero que nos saques del apuro otra vez. No tengo derecho a pedir eso. No, estuve de acuerdo. No lo tienes. Pero no quiero perderte, dijo, con la voz quebrada. Los niños necesitan a su abuela y yo necesito a mi madre. Necesitar, no querer, necesitar. La palabra me golpeó. Todos estos años me habían necesitado por lo que podía proporcionar. Dinero, cuidado de niños, apoyo emocional, siempre dando, raramente recibiendo. Hablé con un abogado la semana pasada, dije, cambiando de tema, sobre la casa. La cabeza de David se levantó de golpe. ¿Un abogado? ¿Por qué? Porque he contribuido con más de 150.000 euros a esa casa, dije. La entrada vino de mí. He estado haciendo los pagos de la hipoteca durante 18 meses. Eso me da un interés financiero en la propiedad. David palideció. ¿Nos vas a demandar? No, dije, pero quería saber cuál era mi situación legal. El abogado dijo que podría presentar una reclamación contra cualquier producto de la venta o podría tomar posesión parcial. ¿Posesión parcial?, repitió David, confundido. Podría poner dinero para detener la ejecución hipotecaria a cambio de una participación legal en la casa, expliqué. No solo, copropiedad real. La esperanza brilló en su rostro. ¿Harías eso? Lo estoy considerando, dije con cuidado, pero habría condiciones. ¿Qué condiciones? Primero, tendría acceso regular y sin impedimentos a mis nietos. Él asintió rápidamente. Por supuesto. Segundo, sería tratada con respeto, no más olvidarse de invitarme a eventos familiares, no más tarjetas y regalos interceptados. Otro asentimiento, más sombrío. Y tercero, dije, mirándolo directamente a los ojos, Cristina tendría que disculparse, no una disculpa falsa, no una actuación para tu beneficio, un reconocimiento genuino de cómo me ha tratado. El rostro de David decayó. Nunca lo hará.
Entonces supongo que hemos llegado a un punto muerto, dije, levantándome para acompañarlo a la salida. Porque no voy a comprometer mi dignidad nunca más, David, ni siquiera por ti. Se fue con Lucía, con los hombros caídos en señal de derrota. Esa noche me senté en mi jardín mientras caía el crepúsculo, viendo las luciérnagas danzar entre mis rosales. Pensé en la casa, en los nietos, en el complicado nudo de amor y resentimiento que me unía a mi hijo. No había dicho que no, pero tampoco había dicho que sí. Por una vez, me estaba poniendo a mí primero, y se sentía aterrador y correcto a la vez. Mi teléfono vibró con un mensaje de David. ¿Podemos hablar de nuevo mañana? ¿Solo nosotros? Respondí con un simple sí. Pasara lo que pasara después, lo enfrentaría en mis propios términos. El precio de la dignidad era alto, pero finalmente estaba dispuesta a pagarlo. David llegó a mi casa a la mañana siguiente, solo. Noté inmediatamente que no llevaba su anillo de bodas. ¿Café? Ofrecí, tratando de mantener las cosas normales, fuera lo que fuera normal en estos días. Él asintió, siguiéndome a la cocina. Nos sentamos uno frente al otro en mi pequeña mesa, el silencio pesando entre nosotros. Cristina y yo tuvimos una gran pelea anoche, dijo finalmente, mirando fijamente su taza. Sobre las tarjetas que les quitó a los niños, sobre cómo te ha tratado. Envolví mis manos alrededor de mi propio café sintiendo su calor. Siento que hayamos llegado a esto, David. Le dije lo que dijiste sobre ayudar con la casa a cambio de respeto y una disculpa. Levantó la vista, sus ojos enrojecidos por la falta de sueño. Dijo que preferiría vivir en una caja de cartón antes que disculparse contigo. A pesar de todo, eso dolió. Ya veo, no creo que lo dijera en serio, dijo David rápidamente. Solo está orgullosa y asustada. Nunca antes ha tenido que preocuparse por el dinero. Eso no es verdad, ¿verdad? Dije suavemente. Dijiste que sus padres también están pasando apuros. David pareció sorprendido. ¿Cómo sabías eso? Lo mencionaste ayer, que su padre perdió los ahorros de su jubilación. Frunció el ceño, la confusión cruzando su rostro. No supe de eso hasta la semana pasada. Cristina siempre dijo que a sus padres les iba genial, que se habían hecho a sí mismos, a diferencia de ti, que... Se detuvo bruscamente. ¿A diferencia de mí? ¿Qué? Presioné. Que viví de la pensión de viudedad de papá y me hice la víctima, admitió, avergonzado. Eso es lo que ha estado diciendo durante años. Casi me río. La pensión de viudedad de Roberto apenas había cubierto los gastos del funeral. Todo lo que tenía lo había ganado con décadas de arduo trabajo. David, la pensión de viudedad de tu padre fue de 20.000 euros. Pagó el funeral y nos mantuvo a flote unos 3 meses. Después de eso, tuve 2 trabajos para mantenernos. Lo sé, dijo en voz baja. Lo recuerdo. Entonces, ¿por qué le creerías? No tuvo respuesta para eso. ¿Dónde te estás quedando? Pregunté, cambiando de tema. En un motel cerca del trabajo. Bueno, cerca de donde solía estar el trabajo. Soltó una risa hueca. Le dije a Cristina que necesitaba espacio para pensar. ¿Y los niños? Están con ella, voy a verlos este fin de semana. Dudó. Esperaba que vinieras conmigo, te echan de menos. Mi corazón dio un salto al pensar en ver a mis nietos, pero la cautela me frenó. ¿Y Cristina? Estará en su clase de yoga. Es lo único a lo que no renuncia, incluso con nuestros problemas de dinero. Así que vamos a escondidas a sus espaldas. La idea no me sentaba bien.
Eso no es una solución, David. Lo sé. Se pasó una mano por el pelo, un gesto tan reminiscente de su padre que me dolió el corazón. Pero no sé qué más hacer, ella no cederá y tú no cederás, y los niños están atrapados en medio, suspiré. Tenía razón en una cosa. Los niños no deberían sufrir por conflictos de adultos. Está bien, acepté a regañadientes, pero solo esta vez. Después de eso necesitamos un plan real. Gracias. Parecía aliviado, luego vacilante. Mamá, sobre la casa, ¿qué dijo exactamente el abogado? Que tengo opciones, respondí con cuidado. Dada la cantidad de dinero que he invertido en ella, podría presentar una reclamación legal. ¿Lo harías? Su voz era apenas un susurro. Entiendo si quieres, pero sería... Quiero decir... Aún no lo he decidido, interrumpí. Pero si ayudo sería como copropietaria, no solo entregando dinero. Necesitaría mi nombre en la escritura, David. Él asintió lentamente. Eso tiene sentido. Mientras se levantaba para irse, se detuvo en la puerta. Lo siento, mamá, por todo, por no ver lo que estaba pasando, por dar por sentada tu ayuda. Lo sé, dije suavemente. Nunca he dudado de que me quieres, David, pero el amor sin respeto no es suficiente. Después de que se fue, entré en mi habitación de invitados, que se había convertido en una especie de trastero con los años. Cajas de fotografías antiguas, los libros de Roberto, recuerdos de toda una vida. Era hora de ordenarlos, de decidir qué conservar y qué dejar ir. En una caja encontré un viejo cuaderno de bocetos. El arte había sido mi pasión antes del matrimonio, antes de la maternidad, antes de las innumerables responsabilidades que habían engullido mis días. Había sido buena una vez, lo suficientemente buena como para que mi profesor de arte del instituto me animara a solicitar plaza en la escuela de arte. En lugar de eso, había obtenido un título práctico en administración de empresas, conocido a Roberto, y me había casado a los 22. El camino sensato, el camino esperado. Hojeé las páginas amarillentas, sorprendida por el talento evidente en esos viejos dibujos, retratos, paisajes, naturalezas muertas realizadas con cuidadosos trazos de carboncillo. ¿Por qué lo había dejado? Por impulso, conduje hasta la tienda de artículos de arte del centro. La dueña, una mujer de mi edad con el pelo plateado y los dedos manchados de pintura, me ayudó a seleccionar lápices, carboncillo, acuarelas. ¿Retomándolo?, preguntó mientras cobraba mis compras. Después de 40 años, admití. No sé si todavía puedo. Ella sonrió entregándome la bolsa. Es como montar en bicicleta. La memoria muscular está ahí, esperando a que la despiertes. Esa noche monté un pequeño caballete junto a la ventana y comencé a esbozar la vista de mi jardín. Mis trazos eran vacilantes al principio, oxidados por el desuso, pero gradualmente, mientras el atardecer pintaba el cielo en tonos rosas y dorados, algo dentro de mí recordó. Algo despertó. Al día siguiente visité el centro cívico y descubrí que ofrecían clases de arte 3 veces por semana. Me inscribí inmediatamente, ignorando el aleteo de nerviosismo en mi estómago. ¿Cuándo fue la última vez que había hecho algo puramente para mí? Al final de la semana, había asistido a mi primera clase, Iniciación a la acuarela. El instructor, un hombre amable llamado Elías, con ojos bondadosos y paciencia de sobra, había elogiado mi sentido natural de la composición.
Has hecho esto antes, había dicho, y yo había asentido, incapaz de explicar las complejas emociones que desencadenaba ese simple reconocimiento. En clase, conocí a Marta, una viuda como yo, que me invitó a unirme a ella y a algunas amigas para tomar un café después. Me sorprendí a mí misma diciendo que sí. La cafetería era cálida y acogedora, llena del rico aroma de los granos recién molidos. Las amigas de Marta, Judith, Leonor y Dora, me dieron la bienvenida sin dudarlo, atrayéndome a su conversación sobre libros, política y la próxima exposición de arte en la galería local. Deberías presentar algo, sugirió Judith cuando mencioné que estaba retomando el arte. El plazo no es hasta dentro de un mes. Oh, pues, no podría, protesté. Solo soy una principiante otra vez. Todas somos principiantes otra vez en algo, dijo Leonor sabiamente. Esa es la belleza de nuestra edad. Podemos reinventarnos. Reinvención. La palabra persistió en mi mente mientras conducía a casa, mientras me preparaba para acostarme, mientras yacía despierta pensando en el fin de semana, en ver a mis nietos, en la casa y en Cristina y en todos los hilos enredados de la familia que aún me ataban. Incluso mientras descubría esta nueva parte de mí por primera vez en años, quizás nunca, no me definían únicamente mis roles, madre, abuela, apoyo financiero. Me estaba convirtiendo en algo más grande. Me estaba convirtiendo en mí misma. Pasó un año, trayendo cambios que nunca podría haber imaginado aquel terrible día de la madre en que las palabras de Cristina habían destrozado mis ilusiones sobre mi lugar en la familia de mi hijo. Es el día de la madre otra vez. El sol de la mañana entra a raudales por las ventanas de mi cocina mientras arreglo un ramo de tulipanes de mi jardín. La casa huele a canela y azúcar, bollos caseros levando en el horno, una receta que había perfeccionado durante el invierno. Suena el timbre y sonrío, sabiendo quién es. ¡Abuela! Lucía y Jaime entran corriendo, con los brazos extendidos para abrazarme. Detrás de ellos, David está de pie con un paquete envuelto y una sonrisa tímida. «Feliz Día de la Madre», dice, besándome la mejilla. Algo huele de maravilla. «Bollos de canela», le digo, aceptando el regalo. «Tus favoritos». Lucía tira de mi mano. «Abuela, espera a ver el cuadro que hice en el colegio. Papá te lo ha traído». «Estoy deseando verlo», digo, genuinamente emocionada. A los 12 años, Lucía ha demostrado un verdadero talento para el arte, un talento que he fomentado con materiales y clases. Mientras nos instalamos en el salón, mucho más luminoso ahora con mis propios paisajes de acuarela colgados en las paredes, no puedo evitar maravillarme de cuánto ha cambiado. La casa, el hermoso chalet de David y Cristina, había entrado en ejecución hipotecaria después de todo, a pesar de la seguridad de mi abogado de que tenía una reclamación válida sobre la propiedad. Decidí no seguir adelante. Algunos precios eran demasiado altos, incluso por justicia. David y Cristina se separaron 2 meses después de nuestra confrontación. La combinación de estrés financiero y mentiras expuestas resultó demasiado para su matrimonio. Cristina se mudó con su hermana a California, llevándose a los niños con ella. David encontró un apartamento cerca de su nuevo trabajo, un paso atrás respecto a su puesto anterior,
pero un trabajo estable en una empresa tecnológica más pequeña. La separación no fue fácil para nadie. Los niños me llamaban con frecuencia, sus voces llenas de confusión y dolor. Cristina, sorprendiéndonos a todos, no los había envenenado contra mí. Quizás perderlo todo la había humillado, o quizás simplemente carecía de la energía para una guerra continua. David los visitaba mensualmente y gradualmente surgió una rutina de crianza compartida. Luego, hace 6 meses, Cristina anunció que había conocido a alguien nuevo. Quería quedarse en California permanentemente, pero estaba dispuesta a dejar que los niños pasaran los veranos y las vacaciones con su padre. David había quedado devastado tanto por la finalidad del fin de su matrimonio como por la perspectiva de ver a sus hijos solo a tiempo parcial, pero también había encontrado una extraña nueva resiliencia. «Mamá», me llamó una noche, su voz más fuerte de lo que la había oído en meses. «Voy a pedir la custodia completa». «¿Estás seguro?», le había preguntado, preocupada por lo que eso significaría para él y para los niños. «Estoy seguro», había dicho. Cristina no es una mala madre, pero su vida va en otra dirección ahora, y los niños echan de menos su casa, sus amigos, sus colegios, te echan de menos a ti. Esa última parte me había hecho llorar. Para sorpresa de todos, Cristina no luchó. Accedió a que los niños regresaran con su padre con generosos derechos de visita para ella. Su nueva relación avanzaba rápidamente y su nueva pareja tenía hijos propios. Una familia ya hecha era aparentemente más atractiva que luchar por la custodia de la existente. Y así, hace 3 meses, Lucía y Jaime habían regresado a casa con su padre. David había encontrado una casa modesta para alquilar, no lejos de la mía, y de repente volvía a estar en sus vidas, no como un talonario de cheques, sino como una abuela, una de verdad, que los recogía del colegio a veces, que enseñaba acuarelas a Lucía y ayudaba a Jaime con sus proyectos de ciencias. «Abre tu regalo, mamá», insta David ahora, sacándome de mis reflexiones. Desenvuelvo el paquete y encuentro una fotografía bellamente enmarcada mía con los niños, tomada en la exposición de arte donde uno de mis cuadros había ganado una mención de honor. Todos sonreímos a la cámara, Lucía y Jaime pegados a mí, mis brazos alrededor de ellos, la felicidad capturada en ámbar. «Es perfecta», susurro, con lágrimas amenazando. David me ayuda a colgarla en el lugar de honor sobre la chimenea. Los niños corren afuera a jugar en el jardín mientras terminamos de preparar el almuerzo. «Conseguí el ascenso», dice David casualmente mientras corta fresas para la ensalada. «David, eso es maravilloso», exclamo. «¿Por qué no me lo dijiste enseguida?». Se encoge de hombros, pero puedo ver el orgullo en su postura. «Quería guardar algunas buenas noticias para hoy. Estoy tan orgullosa de ti», le digo, y lo digo en serio. «No podría haberlo hecho sin ti», dice en voz baja. «No solo la ayuda práctica, sino que me enseñaste cómo es la resiliencia, lo que significa respetarse a uno mismo». Le aprieto el brazo, conmovida hasta las lágrimas. «He estado pensando», continúa, «en el futuro, en comprar una casa de nuevo algún día, cuando haya ahorrado lo suficiente para una entrada adecuada». «Es un buen objetivo», digo con cautela.
Ambos hemos aprendido a ser precavidos con las conversaciones sobre dinero. Esta vez lo estoy haciendo bien, me asegura, leyendo mis pensamientos, sin extralimitarme, sin ayuda económica tuya. Nunca me importó ayudarte, David, le recuerdo. Solo me importaba que me dieran por sentada. Él asiente, comprendiendo. Lo sé, pero necesito hacer esto por mi cuenta, por mí mismo y para enseñarles a los niños que no necesitas vivir por encima de tus posibilidades para ser feliz. Es una lección que le llevó 40 años aprender, pero estoy agradecida de que finalmente lo haya hecho. Los niños irrumpen de nuevo trayendo dientes de león que han recogido del césped. Para la mesa, anuncia Lucía, colocándolos en un pequeño jarrón con la seriedad de una florista profesional. Nos sentamos a almorzar, una comida sencilla de quiche, ensalada y mis bollos caseros. Antes de comer, David levanta su copa de mosto espumoso. Por mamá, dice, sus ojos encontrándose con los míos. Por enseñarnos lo que de verdad importa. Los niños repiten el brindis con entusiasmo y parpadeo para contener las lágrimas mientras levanto mi propia copa. Después del almuerzo, mientras los niños ayudan a David con los platos, otro cambio positivo, ahora les está enseñando responsabilidad, salgo a mi porche. El aire primaveral es suave y prometedor. Mi jardín, un derroche de color. Marta vendrá a recogerme a las 3 para nuestro grupo de arte semanal. Nos hemos estado reuniendo regularmente durante meses, un círculo de mujeres apoyándonos mutuamente a través de las transiciones de la vida. Marta, a través de su reciente jubilación, Judith a través de la enfermedad de su esposo, yo a través de la remodelación de mi familia. He encontrado amistad allí, conexión, propósito. Mis acuarelas han mejorado hasta el punto de que una galería local ha accedido a exponer algunas en su exposición de verano. Un pequeño logro, quizás, pero uno que me llena de un orgullo tranquilo. Dentro oigo reír a los niños. David cantando desafinadamente alguna canción pop de la radio. Los sonidos de la familia, mi familia, reconstruida sobre una base de respeto mutuo en lugar de obligación. La semana pasada había recibido una tarjeta de Cristina, una disculpa adecuada, años demasiado tarde, reconociendo el daño que había causado. Aprecié el gesto más de lo que esperaba, aunque no tenía ningún deseo de reanudar ninguna relación cercana. Algunos puentes, una vez quemados, es mejor dejarlos como cenizas. La puerta principal se abre y David se une a mí en el porche, entregándome una taza de té recién hecho. ¿Feliz?, pregunta simplemente. Lo miro a mi hijo, que casi se pierde a sí mismo, pero encontró el camino de regreso, que está aprendiendo, como todos nosotros, que el amor sin límites no es realmente amor en absoluto. Sí, respondo sinceramente. Estoy feliz. Nos sentamos en un silencio cómodo mientras el sol de la tarde nos calienta. En el jardín los niños juegan al pilla-pilla, sus risas flotando en la brisa. Dentro, mi nuevo cuadro espera en el caballete, a medio terminar. Mañana añadiré más color, más definición. Mañana continuaré creando la vida que quiero. Hoy es suficiente estar aquí, presente, respetada, amada, no por lo que doy, sino por quien soy. El precio de la dignidad fue alto, pero ¡ay! ¡Cuánto valió la pena! Muchísimas gracias de corazón.
Suscribíos, dadle a me gusta y descubrid más historias. Nos vemos pronto.